Vos me contaste eso, que vos trabajaste como un año y que vos eras dándole a la madre y decías, güey, madre. No, claro, en medio de ese polvero y todo eso, y uno encerrado pues desde las 7 de la mañana hasta, y sin hora de salida. Yo decía, no, esto no es para mí. Yo no nací para esta vuelta. A eso invito yo a la sociedad hoy en día, que es tan materialista y tan aferrada al dinero y tan aferrada al carro, a la marca, al zapato, a una cosa, a la otra. No, llenémonos de sabiduría y aportémosle a una sociedad. Y eso es lo que yo quiero hacer. Listo, entonces vamos arrancando. Hey, ¿cómo fue? ¿Todo bien? La idea de este video podcast no es la de descrestar, sino la de inspirar. Y uno inspira a alguien cuando le muestra el alma y le cuenta lo que ha vivido. Entonces hoy tenemos acá un señor, Jorge Valen, para que arranquemos. Jorge, fundador de Panaca. Lo hemos visto en muchos lugares, pero Jorge, me gustaría que me contaras algo que la gente no sepa de vos. Sí, Jorge fundó Panaca, agricultor, o por ahí decían es que mayordomía. ¿Cómo es ese cuento tuyo? O sea, ¿cómo es tu historia de vida? A ver, Robert, primero gracias y gracias a quienes nos escuchan, a quienes nos ven y a Camilo, que también ha sido fuente de inspiración para mí. La vida es muy particular y es que a casi todo el mundo lo quieren formatear. Y yo creo que lo más importante que he tenido yo en mi vida es que no me he dejado hacer formato. Yo he ido formateando mi vida y mi propósito siempre ha sido disruptivo. ¿Por qué? No me he esmerado porque sea así, sino que yo soy una persona que no tengo que descrestar de nada a nadie. He sido diferente. Yo me salí del formato de una sociedad tradicional antioqueña, donde la aspiracional era estar más arriba, estar socialmente mejor, ir más al club, andar más con los Echavarrías, con los Uribes, con los de Bedud, con los Londoños, con los fulanos, con los peranos. Sí. Y a mí, con un apellido, y es que bonito, Valén se pronuncia, me dio por andar con campesinos, con montañeros, y yo prefería los hijos de los mayordomos y los aparceros de las fincas que la sociedad. ¿Y qué te decían en la casa? ¿Qué te decía tu mamá? Hombre, mi mamá me rogó toda la vida y debe estar jalándome las patas desde por allá, desde su cenizario. Mi hijo no estudia mayordomía. ¿Mayordomía? El campo empobrece, embrutece y ennegrece. Eso pues es un dicho tradicional para todo el mundo. Y no, yo voy a estudiar agronomía y no quiero estudiar sino en el Zamorano. Mi hijo ya lo ponen a echar asadón y eso es lo que me gusta. Y fui generando, diría yo, una cultura de conocer la cultura agropecuaria, pero conocerla desde el ser, conocerla desde las personas. Lastimosamente, en el mundo, podría yo decirle a ustedes que me escuchan, que casi nadie se ha preocupado por la cultura agropecuaria. Y yo me preocupé por ella, una misión de vida, una razón de ser, un propósito absolutamente disruptivo. El Parque Panaca se llama Panaca, pero es el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria. Y los inspiracionales de Panaca son generar un templo donde la humanidad sepa que sin campo no hay ciudad, pero que sin campesinos no hay campo. Claro, y ese cuento en el colegio tuyo que vos contabas que con tu papá, de que iba a la tienda y que encontraba que vos, como arrancaste vos a trabajar. No, fue solamente una vez en kinder. Yo terminaba kinder, mi papá contó esa historia ya cuando yo tenía como 40 años. Y entonces, pues, de acá del Retiro, Antioquia, donde estamos filmando este podcast, era Jaime Villa, el tendero del Instituto Jorge Robledo en Medellín. Y Jaime era hijo de un carpintero de mi papá que llamaba Ramón Villa. Entonces la tienda, pues el software en la tienda era el cartón de Marlboro abierto por detrás, ¿cierto? En blanco, y ahí escribían. Y había un recreo largo y uno chiquito. En el recreo largo uno se tenía que tomar la media mañana o el algo, que así se dice en Antioquia. Sí. Y en el chiquito era para jugar y retosear, pues, no era para comprar. Pero yo iba y hacía fila en los dos recreos. Entonces, cuando mi papá fue por las calificaciones de kinder, le dijeron, doctor Valen, su niño muy buen estudiante, hasta inteligentico es el niño y todo, pero vaya a tesorería que debe 93 pesos. Y mi papá tuvo que pagar esa deuda. Y ese día me dijo, me contó él después, yo no me acuerdo, es que yo tenía 6 años. A los años contó la historia y contó la anécdota con pelos y señales. Entonces ese día me dijo, usted gasta más de lo que le doy, entonces trabaje.
y desde ahí empecé a trabajar. Y con eso me volví agricultor, porque me puso el hortelano de la finca Buenos Aires, acá en el Retiro, Antioquia, a que me ayudara. Entonces yo sembraba rábanos, lechugas, y iba los domingos y las vendía en Medellín los lunes y me ayudaban. Buenísimo. Cualquier día parí una gata negra, que era isquemia la gata, y me sacó una tía abuela por el centro de Medellín con una canastica. Yo era bonito, chiquito. Sí. Entonces me saltó por el centro de Medellín con la canastica, la gata, y una pila de gazapitos ahí de gaticos chiquitos, y vendimos los gatos, y ese día es que terminé de pagar esa deuda. Ay, pero en la vida he vivido endeudado. María, yo creo que a ustedes nos unen dos temas, a Camilo, a Medio Te Pague, y a Jorge, y es el campo. Camilo también una persona que viene del campo, de Hispania, y a mí siempre me ha llamado la atención cuando Camilo me habla de su papá, que le brillan los ojos, esa admiración que Camilo tiene por un papá que se gastó la vida tratando de que ellos salieran adelante, pero sobre todo dándoles mucho ejemplo. Cami, vos, contanos un poquito de vos, o sea, vos que tenés, cuántos seguidores tenés y demás, y de dónde venís, y un poco cuál es tu pensamiento sobre el campo. Vos que venís de Hispania, nosotros te vemos en las redes sociales, un man súper teso en los mejores lugares, pero ¿qué hay detrás de ese Camilo que nadie conoce y esa vida en el campo que los une a ustedes, además de otra historia que ahorita vamos a contar? Bueno, así como decía don Jorge, pues él prefería como estar con los campesinos y todo eso, ¿cierto? Yo también, pero porque me tocaba. No, o sea, yo crecí en el pueblo de una familia campesina, de unos papás campesinos que tuvieron 9 hijos. Es muy típico, pues, y en la época era muy normal. Y nosotros vivíamos muy felices en el pueblo, teníamos, o sea, mi mamá tenía su negocio, entonces vendía empanadas en el parque, mi papá de la guerreaba, eso hacía de todo. Y pues yo me acuerdo, hermano, que en ese tiempo vivíamos muy felices dentro de las... O sea, uno no conocía pues mucho más allá, era un pueblito chiquitico, como 9.000 personas, entonces uno mucho más allá no conoce. Ya después nos vinimos a vivir a Medellín por cuestiones del destino y unas cuantas balas perdidas. Y terminamos viviendo en Medellín y ya ahí empiezo yo como a conocer ya más, como a abrirme los ojos pues como a todo esto que conocemos hoy, y hasta que llegan las redes sociales a mi vida y empiezo pues como a crear contenido y ya. Antes de las redes sociales, Cami, ¿qué hacías? O sea, esa vida tuya en Medellín después de venir del campo, o sea, ¿cómo fue esa vida acá en Medellín? Pues que vos decías que no llegaste pues al Poblado, ni a Palmas, ni llegaste pues al mejor barrio de Bogotá, ni de Cali. No, como es que lo que pasa es que nosotros nos cansamos porque había mucha violencia en el pueblo, entonces nos vinimos a vivir a Manrique Oriental. Y de Manrique Oriental ya pues... Ya ahí empezamos a recorrer, ya después terminamos viviendo en el 12 de octubre, de ahí ya nos fuimos a recorrer todas las comunas de Itagüí. Eran tiempos difíciles porque pues una cosa era cuando teníamos como una vida en el pueblo donde no se necesitaba mucho, como que éramos felices con poco. Y llega uno a la ciudad, pero entonces ya los papás no tienen como esas posibilidades porque entonces ya no tienen ese negocio. Entonces ya empieza como el tema del rebusque y la verdad que se tornó bien complicado porque pues la situación era muy difícil para uno como niño crecer en medio de tanta violencia. ¿Y qué hacías vos pues, por ejemplo, pues, o sea, qué hacían en el rebusque? Pues mi papá vendía frutas, entonces él ponía por ejemplo una mesita pues allá afuera de la casa, ya después le puso rodillo, entonces ya llevaba la mesita a rodar por ahí por todo el barrio. Y en ese momento pues mis hermanas ya estaban grandes, entonces eran como las que más aportaban a la casa. Y uno de niño, de espectador, pues ahí no se podía hacer mucho hasta que cumplí como 10 años, que fue el primer trabajo que conseguí, que fue en una tienda. Fue en una tienda en el barrio, y entonces yo trabajaba sábados y domingos, y de ahí de la plata que me pagaban cogía la mitad y con esa misma plata compraba en la tienda para llevar comida para la casa y la otra mitad sacaba para los pasajes para la escuela. Entonces, de ahí ya uno empieza pues, a rebuscársela, ¿no? Pana, yo vendía paletas en la ciclovía, agua, manía en el colegio, me lo robaban. Y ya ahí, sí, pero entonces ya después, cuando estaba en
cuando salí del colegio vi como la necesidad de hacer más cosas. Entonces yo estudié, por ejemplo, en el SENA, entonces estudié aplicación de recubrimientos con pintura sobre madera, que es para pintar pues muebles y toda la vuelta. Después de vos me contaste eso, que vos trabajaste como un año y que vos eras dándole a la madera y decías, güey, madre. No, claro, en medio de ese polvero y todo eso, y uno encerrado pues desde las 7 de la mañana y sin hora de salida. Yo decía, no, esto no es para mí. Yo no nací para esta vuelta. Y que tu hermana te decía, alguna vez me contaste que tu hermana me decía, usted está hecho para cosas grandes. Una de mis hermanas me metió algo en la cabeza y me dijo como que, sabe que usted nació para cosas grandes. Con eso tuve y yo dije como que no, yo no me voy a aguantar esto, pasé carta de renuncia. Después del colegio donde yo había salido, yo me di cuenta que necesitaban un profesor de inglés. Y yo me fui para allá, porque entonces yo ya muy inquietico, entonces empecé a estudiar inglés, ahí con el diccionario ese amarillito de Chicago, entonces me aprendí ahí vocabulario, veía películas, un montón de cosas, y aprendí inglés. Entonces yo me fui para allá y me fui con el rector y yo le dije, bueno, yo soy profesor de inglés. El rector me dijo, ¿es profesor de inglés? Yo, of course, weón, yo soy profesor de inglés. Claro. Entonces me entregaron un marcador, borrador y vaya de clases. O sea, me enfrenté en ese momento yo como que, ¿qué es esto? Yo tenía como 19, 20 años y era pues un flaquito desgualetado que, o sea, yo pasaba por uno más de los estudiantes porque todos estábamos como entre el mismo rango de edad. Y ahí trabajé como 2 años, ya después me di cuenta que aprendí pues a enseñar. El tema pues como de la enseñanza como que está en la familia. Tengo una hermana que es muy tesa pues, tiene un doctorado en educación, es profesora. Ya de ahí me di cuenta que entonces, porque como las vacaciones no las pagaban, entonces ahí estaba uno como que paila. Entonces me di cuenta que en Medellín estaban llegando muchos turistas, mucho extranjero, y yo dije, yo les puedo enseñar español. Y empecé a estudiar español, a tragar libros de gramática y toda la vuelta, y me metí a enseñarle español a los gringos. Y fueron 8 años que estuve en eso hasta que llegaron las redes sociales. Para adelante. Jorge, ¿qué es Panaca? O sea, digamos que uno escucha mucho Panaca en todas partes. Cami ha estado allá y ahorita vamos a contar la historia que los une a ustedes, además pues, del campo, pero ¿qué es Panaca? ¿Cómo funciona? ¿Cómo arrancó eso? ¿Cuántos metros cuadrados tiene? ¿Eso cómo se sostiene? ¿Qué es Panaca? A ver, Robert, primero yo creo que hay que decir que Panaca es una inspiración para dejarle un legado a la humanidad. En mi familia hubo muchos problemas de orden público, de inseguridad, no son mencionables acá. Secuestros, extorsiones, dificultades en zonas de violencia, fincas, todo lo que haya habido. Y en cualquier momento, en el año 1998, yo tuve la oportunidad de hacer una reflexión y hacer un alto en la vida, porque era quién tenía más hectáreas, cuántos novillos más, cuánto ganado más, cuántos cerdos más, cuántos árboles de mango más, toda una vida viviendo alrededor de un propósito económico y exitoso. Y en ese momento ya yo estaba con 6 hijos y dije, en este mundo agropecuario quizás el día de mañana yo no tenga la suerte de poder volver a comprar la vida, porque en Colombia usted lamentablemente, tristemente, con esos acaeceres de violencia tiene que comprar usted la vida, en un secuestro, en una extorsión, en una circunstancia difícil. Y hice un alto en el camino, pero todo venía de atrás, construyéndose en episodios de vida que me llevaban a poder tener esa reflexión. Y dije, 1998 a fin de año, voy a trabajar de acá en adelante por el placer de crear y por el gusto de servir. Y voy a poner toda mi capacidad al servicio de un propósito. Y era construir en el mundo el primer Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, que su sigla es Panaca, y que tiene una mascota que es Panaca, y la marca se ha hecho famosa ya en 24 años de existencia. Pero era una aventura inigualable y era muy seguro que me quebrara. Pero finalmente, cuando usted es un creativo, cuando usted es un emprendedor, dice, y yo lo digo así, el perder es inalienable al emprender. O sea, el perdedor y el emprendedor se dan la espalda, pero a ti como emprendedor no te da miedo nada. Y a mí no me ha dado miedo perder,
porque finalmente yo nunca, a mí me dicen, es que está quebrado, y yo le digo, pero ¿de dónde? Pues no me duele nada, y aquí tampoco. Y lo que voy construyendo, el mayor patrimonio que tiene el ser humano es lo que tenga en su mente, en su cerebro, su capacidad de reacción, su capacidad de solución, su capacidad de creativa para salir del enredo, para salir de la dificultad. Eso es un propósito inalienable al creativo, inalienable al emprendedor. Inclusive, y yo toda la vida había sido emprendedor. Entonces yo me imagino hacer el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria. Y pues lo primero que hice fue ir al Banco Ganadero, cuando eso no era el BBVA, y le dije a Luciano Villa, gerente regional, mi papá, muy amigo, voy a hacer el Parque de la Cultura Agropecuaria. Lo declaro cliente de alto riesgo. Y me fui para el Banco Cafetero, que también, yo no me acuerdo cómo se llamaba el gerente regional, y me dijo, usted es un cliente de alto riesgo para el banco de aquí en adelante, usted está quebrado, pues si está en dificultades el Parque del Café que lo soporta la Federación de Cafeteros, ¿usted a dónde va a llegar? Y le dije, hombre, pues yo sigo para adelante. Y hoy el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria no es un parque, es un propósito filosófico, es un propósito cultural, es un propósito social y tiene una cantidad de elementos alrededor de una filosofía que son divinos y que van a trascender para la humanidad. ¿Cuántos colaboradores hay ahí? ¿Cuántos empleados? En Panaca hoy en día hay unos 260 colaboradores directos en la operación del parque y cerca de 100 en la operación de alimentos y bebidas, y cuando tenemos proyectos educativos hay entre 50 y 90 que no son profesores, son facilitadores de programas de educación. Pero hoy Panaca no es un parque donde se va pues a darle teterito a un cerdito, no. Panaca es entretenimiento con propósito, Panaca es educación a través del entretenimiento, Panaca es un proyecto cultural, Panaca es un proyecto educativo para campesinos. Tenemos un modelo educativo hoy, Robert, que trasciende ya en América Latina. Tenemos formados campesinos de 11 países de Latinoamérica fuera de Colombia, o sea, estamos impactando 12 países. Hay cerca de 7.000 campesinos de Latinoamérica formados bajo una metodología disruptiva. Aprender haciendo, formación del ser, que son todas las habilidades blandas que necesita el ser humano, las que le dan al perro de Camilo, ¿Pero por qué me tratás así, hombre? Bueno, y entonces he podido generar un desarrollo de concepto que hoy tiene un concepto inmobiliario divino que va a florecer muy pronto, entre este año y el entrante, donde va a haber entretenimiento para retirados. Panaca Cultura, Panaca Natura, Panaca Aventura, Panaca Entretenimiento, Panaca Educativo y Panaca Inmobiliario, con Seniors Panaca, con Veredas Panaca, con Pueblo Panaca, con hotelería temática Panaca, y todo es un invento. Excelente. Y yo no estudié para ser inventor, yo todo me lo he tenido que ir inventando a través de la dificultad. Claro. Entonces tengo una reflexión ahí. Contame. Hágase lo que se deba, aunque se deba lo que se haga, pero con juicio. Así es, Cami. Un poquito sobre vos y para que entremos como en materia, ustedes cómo se conocieron y por qué estamos acá sentados. O sea, qué consejo le podrías dar a los jóvenes? O sea, ¿qué hay detrás de un influenciador? Que la gente ve que los influenciadores y que el BM y que tantas cosas, o sea, me gustaría que nos contaras 2 o 3 dificultades grandes que has tenido en tu vida por dedicarte a esta carrera de crear contenido. O sea, ¿cuáles son esas 2 o 3 dificultades que vos decís, muchachos, usted allá en Olaya, en el distrito de Aranjuez, esto no es charlando, esto no es muerto la risa? Porque hoy en día el 57% de los jóvenes entre los 18 y los 27 años quieren ser creadores de contenido, según las últimas estadísticas, análisis, búsquedas y demás. Vos que les decías a un montón de pelados, pues inclusive vos que estudiás, que lees, que te formás, pero que también te has dado cuenta de la fragilidad de ser creador de contenido. ¿Qué les podrías decir? Y contanos una de esas grandes dificultades que has vivido como creador de contenido. Bueno, ¿por dónde empiezo? Donde quiera, hermano. Primero, pues, con don Jorge nos conocimos debido a una dificultad que yo tuve precisamente, y es que yo tengo 2 perritos, un pitbull y un presa canario.
Entonces yo estaba pasando por un momento muy difícil de mi vida porque se me juntaron varios factores. Uno fue como una depresión que ya venía de fondo, con una tusa muy de fondo. Una tusa. La tusa mencionada. Una tusa, pero qué pana, eso me puso a mí a reflexionar sobre esta vida y la otra. Entonces yo estaba como que, bueno, ¿yo qué voy a hacer con mi vida? Porque yo estaba en el piso tirado pues a mal. Yo nunca me había visto, yo nunca había visto como esa versión de mí. Pero que es interesante y ya les voy a decir por qué. Porque, a ver, yo estaba pasando por todo eso, entonces yo no me paraba, yo bajé como 6 kilos. En ese momento tenía el problema porque en ese momento lastimosamente se me volvió un problema pues insostenible, tener los 2 perros ahí en la casa, perros demasiado grandes, demasiado complicados. No es que le dijera pues como a un amigo, a una amiga, vení paseámelo, porque eso pues literal el perro lo pasea a uno. Entonces ahí fue que conocí a don Jorge y él me brindó su mano, su ayuda, y mi perro, que el más complicadito, que es el negro, el presa canario, terminó haciendo pues una labor allá en Panaca, y allá estuvo pues unos mesecitos bajo el cuidado de la gente de Panaca, y me lo trataron demasiado bien, y el man llegó pues muy reformado, muy ya más tranquilo y toda la cosa. Entonces demasiado agradecido con don Jorge por eso, porque la verdad que en ese momento sí pues como que fue una ayuda demasiado grande, y obviamente pues ahí ya se construyó una amistad y seguimos pues siendo amigos hasta el momento. Bueno, ¿qué seguía? Bueno, ya después, dificultades que uno tenga. Por ejemplo, esa es una dificultad, porque entonces, por ejemplo, cuando yo hago humor en redes sociales, pero de un momento a otro vos te encontrás como que con un panorama súper oscuro en tu vida, y entonces como que decís, ok, ¿yo qué le voy a transmitir a la gente si yo estoy triste? Si yo estoy vuelto caca por dentro, entonces ¿cómo hago para...? Se supone que yo tengo que hacer sentir bien a la gente, y que la gente cuando está teniendo un día pesado, un día difícil, yo llego, hago un chiste, saco un video, y la gente como que, pero si en este momento soy yo el que necesita eso. Entonces era como que yo cómo hago para transmitir algo positivo si dentro de mí yo no tengo nada positivo para transmitir. Entonces yo estaba, pero literal, muy mal, y ese fue un momento demasiado crítico en mi vida. Como te digo, se me juntaron muchas cosas, pero... y más pues uno siendo una persona pública, siempre va a tener como la gente que está ahí señalando, entonces es como que miles de personas viéndote. Es chévere que vos siempre has hablado con mucha responsabilidad del tema de la salud mental, o sea, sin miedo, pero siempre con mucha responsabilidad. Claro. Que a veces es como la gente cree que es un mito, que es una cosa por allá. O sea, nuestra generación es una generación que, pues, que digamos que padece esa enfermedad, que tiene esas dificultades, pero vos, además de alegrarle a la vida a la gente con todo eso que planeas, vos te demoras haciendo un video un tiempo importante, podés hablar de esos temas y podés aconsejar a la gente, y sos muy racional con eso. Yo nunca había visto a nadie como con esa capacidad de decir, ve, me está pasando esto, debo ir al médico. Precisamente, por ejemplo, en ese momento, yo ya venía utilizando pues como las redes en pro de eso, porque yo dije, o sea, algo que me metí en la cabeza y que siempre he tenido como claro es que yo nací también para ayudar a la gente. O sea, a mí me interesa también como aportar un poco de lo que yo he aprendido, de muchas cosas que uno puede aportar. Y el mejor medio para uno es teniendo una comunidad, y esa comunidad la empecé a crear hace 7 años. Entonces pues llegó el medio. ¿Cuántos seguidores tenés sumados todos? Pueden ser alrededor de 6 millones en todas las plataformas. Entonces yo dije como que bueno, tengo que aportar de alguna manera, y qué mejor manera de hacerlo que es por medio de este tema que casi nadie habla porque le da pena, porque le da miedo. Pero entonces yo dije, así como a mí me pasaba desde niño, que yo por ejemplo me sentía triste, me sentía agotado, me sentía agobiado, me sentía ansioso, deprimido, tenía todos esos sentimientos reprimidos ahí porque no había, como que no sentía a nadie, no tenía la educación para llegar ahí y decirle a alguien como que es que me siento así. Entonces yo empecé a pensar y yo dije, todos esos niños, por ejemplo en las comunas, o los pelados y gente grande incluso, que se sienten así como tan agobiados, no le están hablando a nadie. Y eso es un problema, porque entonces cuando ya vos te llenas tanto, cuando te llena la taza, podés tomar decisiones muy radicales que pueden terminar, se pueden desencadenar en una tragedia. Entonces empecé a usar mis redes sobre eso, también como para hablar un poco sobre eso. Y ya cuando yo llegué como a ese momento tan crítico en mi vida, yo dije como que yo por qué me voy a esconder
sabiendo que es que son estos momentos tan críticos por los que puede estar pasando mucha gente, entonces ahí se puede crear una empatía. Hey, miren, es que la persona que ustedes ven ahí, el famoso, que ustedes imaginan que tiene mucha plata, que maneja este carro, que eso, que aquello, vean, o sea, soy de carne, hueso, siento, me deprimo y me vuelvo caca como ustedes. Entonces como que yo sé que de ahí se puede generar una empatía y precisamente eso hice, porque la cantidad de mensajes que a mí me llegan de personas que están pasando por situaciones difíciles y eso son muchos, pero es porque saben que yo también paso por eso y que yo también los entiendo. Entonces muchas veces como que trato también de aportar. Yo me hubiera podido esconder en ese momento y yo hubiera podido decir, no, me fui de vacaciones y ya, y vuelvo en 2 meses, pero no, yo quise afrontarme, quise mostrar como tal y ya ahí empecé pues como a... frenteando. Y Jorge, ¿qué momento así también de tu vida difícil has tenido? Por ejemplo, o sea, la pandemia fue un momento complejo para Panaca y luego de la pandemia se te quema una de las estaciones, pues digamos, en Panaca. O sea, momentos muy duros has vivido muchos, pero un momento, digamos, así aleccionador de la vida, porque yo creo que también la vida lo va volviendo a uno humilde, uno va viviendo y se dando cuenta que uno aquí no es ni Dios, ni Walter Mercado, ni MacGyver, y que a todos nos une la fragilidad, y que detrás de ustedes dos, que son personas que la gente ve exitosas, hay unas historias de renuncias, de sufrimiento, de dificultad muy duras. Contanos un poquito, Jorge, pues, o sea, digamos sobre eso, una dificultad grande que hayas tenido en tu vida. A ver, Robert, primero que todo es que las personas que tienen el espíritu que tengo yo, que es un espíritu aventurero y es un espíritu emprendedor, es un espíritu también de desapego. O sea, mucha gente ya lo cree, pero antes a mí no me creían. A mí el dinero no me importa. Para mí el dinero es un vehículo para lograr objetivos sociales o políticos o culturales o económicos. Entonces, el tema es de cómo darle solución a las problemáticas. Entonces, yo soy muy amigo de Jorge Valen. Quizás tengo muy pocos amigos en la vida, pero tengo amigos entrañables desde niño. Pero con quien más llevo yo una relación es conmigo mismo y yo tengo confianza en ese Jorge Valen que habla conmigo. Así como se lo dije a Camilo, en cualquier momento. Yo a Camilo lo cogí a través de un perro, pero lo cogí para cogerlo a él y para decirle, venga, amiguito. Entonces le digo frases como esta. Después de la frase, ¿vos por qué? O sea, es un influenciador y a veces los empresarios de tu edad tienen en la cabeza que el influenciador es un pelado ahí que hace bobadas y ya. Vos, después de la frase, o sea, ¿vos por qué decidiste decirle, Cami, venga, aquí estoy yo? O sea, ¿por qué? Porque uno siempre tiene la voluntad de servir cuando sabe que tiene las habilidades para hacerlo. El ser humano nace para servir y el ser humano nace sin egos y el campesino no tiene egos. Yo no tengo egos o siento que no los tengo. Puede que para otro se manifiesten como tales, pero no los tengo. Entonces, uno toma un muchacho de estos con tanta experiencia, con tanta inteligencia y enredado. Y entonces yo le tiro frases simples de las que me tiro yo a mí mismo. Hombre, Camilo, tranquilo, que el tiempo es el mejor amigo de mejores tiempos. Y entonces a enredarnos la cabeza con el amor, y yo en el amor he tenido más traspieces que todos los colombianos. Entonces le digo, tranquilo hermano, que toda noche trae su día y todo trae su amanecer. Y entonces uno empieza a mandarle a estos muchachos mensajes que tienen mucho contenido, ¿no? Primero es que disfrutar la vida desde lo elemental es lo más necesario y lo más escasamente ofrecido. Disfrútese usted. No se cierre, no se enceguezca, preste ese perro para allí, vaya allí a Panaca. Entonces a lo toma un facilitador y jugandito, le enseña un montón de cosas de lo que es la vida como tal, de lo que es la realidad de la vida. Entonces el ser humano le tiene mucho miedo a la dificultad. Yo he disfrutado toda la vida de mis dificultades. Yo no fuera lo que soy si no hubiera tenido todos los traspieces que he tenido. Pero yo no hubiera tenido los traspieces que he tenido si me hubiera medido frente a ellos. Entonces, una de las cosas que yo disfruto mucho es de la aventura de encarar mis propósitos. Y a usted le dice todo el mundo, me no siga por allá que se cae. Le dije, es que voy a caerme y a ver cómo es cayéndome por allí.
¿cierto? Entonces, yo hace poco, cuando ocurrió la crisis del COVID, y entonces a mí empezaron y yo tenía una junta asesora y esto que lo voy a contar lo cuento con todo cariño, con todo el respeto, pero con toda la franqueza. Entonces me dicen, vean, no siga con ese cuento suyo de los caballos y el show de caballos que se llama Travesía 5 Continentes al Galope, que me lo quiero llevar para otro país y tal, una aventura inigualable. ¿Cierto? Pues yo tirándome las de Circo del Sol. También estaba ahí también. Brutal, increíble, Ese show es una cosa del otro mundo. Y eso me lo inventé yo, un campesino, un criollo antioqueño. Y yo no era pues ni el mejor criador de caballo ni nada, pero me metí en el mundo del caballo tal, y cuidado con ese show, para ese show. Y cuidado con ese proyecto inmobiliario de una cosa que se llama Territorio Panaca, ¿qué tal? Entonces le dije a la junta asesora, hombre, ¿sabe qué? Ustedes tienen toda la razón. Pero la pesadilla mía como creativo, la pesadilla mía como emprendedor duerme en mi almohada. Entonces, si yo les hago caso a ustedes, el que va a dormir en la pesadilla soy yo. Y entonces ese día les dije a la junta asesora... ¿La despediste? Sí, señor, y les dije, vea, hombre, ¿sabe qué? A partir de hoy me declaro ingobernable. Y entonces me declaré ingobernable y le dije, doctor Santa, doctor Urrea, doctor Fulano, doctor Perano, me han acompañado toda la vida. Déjeme, yo me sigo equivocando solito. Y me declaré ingobernable. Y después cualquier otro día ya uno de esos negocios salió adelante y cualquiera me preguntó, hombre, ¿cómo fue el negocio? Y le dije, ¿sabes qué? Cuando firmé ese negocio me declaré autointerdicto, yo no me acuerdo de nada. O sea, usted sigue en su propósito, en su propósito, en su propósito. Y eso le decía yo a Camilo, siga para adelante, que le aparece una mujer más especial, más completa, más carismática, que le dé otra experiencia de vida y puede que esa no sea la última. Sigo esperando yo. Pero se ha entretenido Camilito. No nos podemos quejar. Ah, bueno. Entonces la vida es eso, Robert. Es el trabajo mío en la vida nunca yo lo he sentido, porque yo siempre he hecho lo que me ha dado la gana, con una facilidad de solucionar mis problemas y mis enredos y mis dificultades y mis errores que se ha cultivado a través de ellos mismos. Yo no creo que alguien sea capaz de sobrepasar los errores y las dificultades si no ha estado en la cultura de exponerse a ellos y de superarlos. Y esa ha sido mi habilidad. Entonces, aquí estoy. Y ahí está Panaca y sale del COVID. Y es muy duro estar usted en una ley de insolvencia. Y es muy duro usted saber que el 15 de marzo del año 2020 tenía todo al orden del día. Y a los 15 días ya no tenía nada. Nada con el banco, nada con el crédito, nada con la tesorería, nada con la tarjeta de crédito, nada con nada. Y busqué cómo salir adelante. Y aquí vamos para adelante. Que eso es una buena lección. Más firmes. Es una buena lección que conversaba con Cami, pues todos somos absolutamente frágiles y puede que hoy tengamos todo y mañana no tenemos nada. Y puede que este inicio de año sea duro en medio de las crisis y todo para muchas personas que ven que sus empresas no avanzan y que no siguen adelante. Cami, y yo te quería preguntar eso, que yo he conocido pocas personas que hablen como con esa profundidad pues como de los papás, de tu papá, como vos lo hablas. O sea, ¿qué lecciones grandes en vida te quedaron de tu papá? O sea, que hoy digas, esto me lo decía mi papá, yo me acuerdo de esto, y que le podamos contar a muchos jóvenes hoy en todos los rincones de Colombia. ¿Qué lecciones que vos decís? Ve, el Cucho me decía esto y esto era así. Que también cuando uno crece se da cuenta que el papá a uno siempre le dice, cuando crezca va a entender. Y uno siempre, yo le decía a mi papá, cuando crezca va a entender que, hombre, que yo fuera bruto. Y uno crece y entiende. ¿Qué lecciones, Cami, le podríamos, pues nos podía regalar para todos? Porque tu papá fue un regalo en tu vida muy grande de Dios. Mi papá o sea, no era como que fuera una persona así que comunicara con la elocuencia que habla don Jorge, por ejemplo, no. Era un señor campesino y el amor se demostraba un poquito diferente, era un poquito más seco, pero siempre nos enseñó fue con ejemplo, y el mejor ejemplo que nos dejó a todos fue el ejemplo de trabajar y de salir adelante y de salir de todas las dificultades, porque pasó por muchas. Entonces como que en medio de tanta cosa uno como que hoy en día piensa en, digamos, tener un hijo por ejemplo. Sí. Entonces uno se proyecta y dice, bueno, ¿cuánto me va a costar esto? ¿Cuánto me cuesta aquello?
Imagínate en medio de tantas dificultades que ellos tenían, tener tantos hijos, sin embargo sacarlos adelante, darles estudio a todos. Entonces como que esa fue, el ejemplo del viejo fue como lo que uno más atesora y lo que más recuerda y con lo que uno siempre va, o sea, lo que uno siempre va a tener ahí. Eso es lo más bonito. Excelente, Jorge. Y a ti te preguntaría, no, me gustaría que nos contaras seguro también ese recorrido tuyo ha dejado, pues en muchas circunstancias, no diría yo vacíos, pero no has podido compartir tanto con tu familia o han pasado cosas en tu familia, o sea, vos te mantenés en una finca, en Panaca, y casi que Panaca, los de Panaca se convierten en tus hijos, tu familia. Yo he visto cómo tratar a muchos de tus colaboradores y uno parece que estuvieras tratando a un hijo. O sea, ¿a qué has renunciado por estar ahí y cómo has reconstruido, a veces como te has parado y has dicho, tengo que reconstruir esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro? ¿Cómo es esa relación pues, de un empresario como vos que ha entregado tanto, que ha dejado el alma en esos problemas A ver, Robert, yo creo que uno finalmente hace parte de un ecosistema y los hijos de una persona como yo o en la vida mía han hecho parte y se han involucrado a ese ecosistema. Entonces, los mismos colaboradores míos se convierten en unos facilitadores de la educación de mis hijos, de mis sobrinos, de mis hermanos, de mis amigos, yo con mis amigos. Entonces, mis amigos me colaboran con mis hijos. O sea, y fíjense ustedes, todos y quienes estén oyendo esto, que eso hace parte de una realidad. Uno no tiene todos los saberes ni todos los saberes para poder lograrlo. Y quizás yo que tengo 6 hijos, 3 madres distintas, pues me hubiera metido en el ecosistema cerrado de una madre y un padre y a concertar cómo criar a mis hijos. Yo a mis hijos les dije una frase desde niños: libertad con responsabilidad. Y a mis hijos, desde mi espacio, desde mi territorio, les he generado libertad. Y tengo 6 hijos que nadie daba nada por ellos. En la sociedad, en esa sociedad del mordisco y del currucuteo y del chichicheo, ¿qué ir a hacer de los hijos de Jorge Valen? Y ahí están los 6. Y sus madres les han aportado a ellos, pero yo desde mi modo de ver la vida también les he aportado libertad con responsabilidad. Pero entonces yo hago parte de un sistema y tú vas a la casa y Camilo va a la casa, pero mis hijos trabajan y estudian y aprenden de la vida con Camilo, contigo, con el uno, con el otro, con un mentor, con un facilitador, con un prohombre que también llegan a casa prohombres y personas. Y resulta que muchos de los hijos tuyos van a ser en su vida impactados más por mentores que no te das cuenta que existen y que han estado en sus vidas, pero que ahí están. Entonces, yo en mi vida fui el hijo de Gonzalo Valet Mejía, un hombre serio, ortodoxo, culto, educadísimo. No me parezco en nada a él, pero de él sustraje muchas cosas. Y me parezco mucho a los padres de otros. Por ahí estaba Camilo Uribe, Alberto Uribe. Yo tomé mucho de ese señor y de otros señores en la vida. Entonces, yo sí le recomiendo a los jóvenes de hoy en día, no gasten mucho tiempo con muchos jóvenes como ustedes. Busquen inspiraciones en adultos, busquen inspiraciones en gente mayor o en gente diversa. Sálganse de su sistema social, del mundo de los influencers, Camilo, salgas y vaya allí al mundo de los emprendedores o allí al mundo de los cultos o allí al mundo de los investigadores. Entonces, toda esa vida le da a uno más vida. Y eso es lo que ha ocurrido en mí. Entonces, también tengo algo a tu pregunta de ahora. Sí. Es que perdió. Yo creo que uno no pierde. Yo creo que uno siempre gana. Se capitaliza mucho más y se tiene mucho más valor en la vida y en el ser, en la persona, cuando tiene una dificultad que cuando tiene un éxito. Claro. Y a eso es a lo que uno está sujeto. Yo le digo a la gente que va a estudiar a Panaca, a esos campesinos que llegan con una bolsa negra de basura, con la ropita, y le dije, ¿qué trae? El uno una maleta, el otro una bolsa, el otro tal. Váyase de aquí rico, que se le pierda la maleta, pero lo que usted lleve en esta maleta es inembargable. Eso no se lo quita a nadie. Y para Camilo es más lo que él sabe que lo que tiene.
A eso invito yo a la sociedad hoy en día, que es tan materialista y tan aferrada al dinero y tan aferrada al carro, a la marca, al zapato, a una cosa, a la otra. No, llenémonos de sabiduría y aportémosle a una sociedad. Y eso es lo que yo quiero hacer. Y vos, Cami, ¿qué referente así como en momentos de dificultades has tenido? ¿Qué te gusta leer o qué haces en momentos de muchas dificultades? ¿O quién ha sido un referente para vos? Que vos digas, ve, este man es como referente en mi vida por esto y por esto. En momentos, pues, en cualquier momento, pero ¿a quién seguís? ¿A quién sigo? No, yo mantengo muchos referentes, o sea, es como que yo soy muy hiperactivo, muy disperso, entonces en medio de todo trato como de sacar esto de acá, ¿sí me entendés? Como que no es solamente una persona, sino que siempre estoy como tomando lo mejor de muchos. Y ahí trato pues como de forjar una decisión, una opinión, como para mejorar como esos aspectos en mi vida, para salir de dificultades. Entonces yo creo que es como la conjugación de varias personas que le pueden aportar a uno. O sea, cada persona yo creo que tiene algo para aportar, algo positivo, y eso es lo que uno tiene que tomar para Y continuar. para que vayamos acabando, Cami, ¿qué le dirías vos? Pues con Jorge Vale no, porque ustedes son muy amigos y Jorge tiene otro chip, pero ¿qué le dirías vos a un montón de señores empresarios que han hecho mucho por el país, pero que no entienden que las generaciones de hoy piensan diferente? O sea, ¿qué le dirías vos a esos señores? O que, pues por ejemplo, la gente que cree que un influenciador no hace nada, que se levanta y hace un chiste y vuelve y se acuesta a jugar play y que no hace nada, que no valora lo que ustedes hacen. ¿Cómo le harías vos a entender o qué le dirías vos a ese señor empresario por allá sobre estas generaciones que hoy están creciendo, que piensan diferente, que sienten diferente? Nosotros de una u otra forma también nos volvimos empresarios porque empezamos a crear empresas, empezamos a generar empleo, empezamos a mover la economía. Entonces, ¿qué mejor forma de mover la economía que siendo un medio de comunicación para dar a conocer un producto, una marca? Ya tienen empleados y todo. Claro, entonces estamos haciendo un trabajo ya muy grande. Obviamente todo pues sí puede ser que haya empezado como un trabajo que empezó como una recocha, pero ya se ha formalizado y nos volvimos un medio de comunicación. Podemos ser como cualquier canal de televisión, podemos ser un medio masivo que estamos... De hecho, la audiencia empieza como a migrar hacia nosotros porque empezamos a brindar como otra forma de entretenimiento, constantemente estamos creando contenido, constantemente estamos enganchando a todo el público que tenemos, entonces somos una fuente creíble para las personas, para en el momento de uno promocionar un producto, dar a conocer una marca, que la gente confíe en uno, no es simplemente hacer... Es diferente cuando vos pones una publicidad en un canal que simplemente sale alguien hablando, ay, esto es muy bueno, este café, y ya, chao. Mientras que uno lo siente, lo vive y luego lo comunica. Entonces esa es como la parte donde se generan mejores resultados. Las redes sociales ahorita, nosotros como creadores de contenido, tenemos una audiencia muy grande y esa audiencia cree en nosotros. Entonces, por lo tanto, sería bueno que se empiecen como a abrir también a este mundo de posibilidades. Así es. Para que entiendan qué es lo que hacemos. Que son el futuro. Y vos, Jorge, de venir de una familia donde la mamá te decía que no estudiaras agronomía, que te decía que eso era mayordomía, a montar panaca y a defender con tanta fuerza el campo, los campesinos, etcétera, etcétera. ¿Qué lecciones nos podría dejar el campo como para ir cerrando? ¿Qué le podría decir a los campesinos? Porque la gente cree hoy que los campesinos pues están desapareciendo, que no hay campesinos. ¿Qué le podrías decir a eso? Pero luego además, ¿qué le podrías decir a un montón de señores, amigos tuyos, que están en juntas, que tienen grandes empresas, que no saben leer la generación de hoy, que no saben inspirar y que no entienden, por ejemplo, y que hablan mal de los influenciadores y que no creen en los influenciadores? Vos que has estado con tantos, entonces un poco primero es, ¿qué le podrías decir a los campesinos hoy? Una persona que luchó con su mamá porque le decía que no estudiara mayordomía, y vos defendés el campo y está en tu alma y está en tus entrañas. Y lo segundo, ¿qué le podrías decir a tus amigos, empresarios, grandes empresarios de juntas y demás, sobre esta generación de personas que has tenido vos la posibilidad de conocer como Camilo, de jóvenes emprendedores, soñadores que quieren salir adelante? Robert, primero, admiro mucho la gesta tuya porque los ha puesto en una evidencia social y empresarial. Yo creo que es grande
la responsabilidad de los influenciadores, porque son unos referentes de mayor profundidad hoy en día, o de mayor profundización frente a la sociedad, más que cualquier publicidad de televisión. Y ellos se están esmerando por eso. Ellos van a ser grandes influenciadores, no de contenido, sino de comportamiento social. En ellos está una responsabilidad que va a trascender en la sociedad como tal. Yo me sorprendí el año pasado que los conocí, por ignorante. Y entonces cuando uno ya reconoce que es ignorante, pues da un paso a empezar a aprender y a conocer de todas estas personas y de todas sus personalidades. El mundo cambia y el mundo está evolucionando hacia eso. Con el tema de los campesinos, la reflexión va más allá. Mire que el mundo entero está hablando de hambre, el mundo está hablando de pobreza, el mundo está hablando de inequidad, el mundo está hablando de encarecimiento del costo de la vida, y el mundo no conoce de cultura agropecuaria. Y en la historia de la humanidad, si usted se va a principios del siglo pasado, los alemanes aprendieron a ser agricultores porque se estaban muriendo de hambre con la guerra. Hoy a la sociedad todo hay que dárselo y hay que ponérselo en el supermercado. La sociedad va a tener que aprender a que sin pereza no hay pobreza, y eso no lo digo yo estigmatizando el comportamiento de una persona que está pobre, sino que usted es pobre cuando no sabe, pero cuando usted sepa cultivar con sus hijos, siembra un palo de yuca, siembra una mate de plátano, tiene unos pollos, tiene unas gallinas, tiene un pececito, lo que sea, y hacer autogestión agroalimentaria para la solución, sobre todo el tema del hambre, es una responsabilidad de la humanidad. Entonces, la sociedad también tiene que volcarse a eso. Nos hemos ido a unos temas de formación agrícola de alta tecnología y nos olvidamos de lo elemental. Hoy en una terraza de un barrio, como donde se vino Camilo a vivir a Medellín, se soluciona el problema de hambre de una familia, desde que sembremos, desde que cultivemos. Entonces yo creo que la cultura agropecuaria es la base de la sociedad universal. Hace poco me leí un hombre que se llama Ron Lindley, y Ron Lindley dice que quien cultiva su propia comida imprime su propio dinero. Mire qué tan simple es. Quien cultiva su propia comida imprime su propio dinero. Pero hay otra reflexión muy simple, y es que tener la comida es el mayor ejercicio de liberación de la humanidad. Desde que usted tenga comida para usted, para su señora, para Nana, para su niño que nace, Camilo, para su perro, que hace parte de su grupo social primario, para su gente, ya usted es un ser libre. Y la libertad es un derecho inalienable para que el hombre progrese. Entonces hay que ser agricultores, porque en todos cabe que en esta pared tengamos comida. Espectacular. Es inaudito que en Aquitania, Boyacá, se produce toda la cebolla que se consume en Barranquilla o en Cali. Y es inaudito y es inconcebible que usted llegue en un carro a la Virginia, Valle del Cauca, la Virginia Risaralda, y se va casi hasta Popayán y ve un mar de caña de azúcar y usted no ve un cultivo de pan coger ni de pan comer, ni ese empresario de la caña o de la palma o del cerdo o de cualquier otro renglón de la economía le está enseñando a ese campesino que hace parte de esa sociedad y de ese entramado social que tiene la libertad de poder producir su propia comida. Excelente. Entonces hay que hacer reflexionar a la gente, bueno, y a eso se debe Panaca. Y yo creo, digamos, ya para despedirnos, pues primero gracias a Le Montañere, que estamos aquí en un café en el Retiro, a Sergio que está por acá, pero ustedes dos, desde que los conocí, me han dado a mí una gran lección, y es la lección de la amistad. O sea, yo no he conocido pues de lo mejor amigo, Camilo lo conocí hace poco y está en mis eventos, en mi baby shower, me pregunta por mi hija, o sea, tiene como un tema humano ahí muy puntual de él con la amistad. Me parece que me ha dado siempre una lección de amistad, Camilo, a mí. Y tú, Jorge, igual, o sea, nos abres siempre las puertas de tu corazón, no tienes calificativos para nadie,
quieres igual a Camilo que a cualquier persona muy rimbombante. Entonces yo creo que este podcast, sobre todo, además de las historias que hay detrás de ustedes, que son personas para muchos en la calle exitosos, es una lección de amistad. O sea, hablaste con Camilo, le recibiste el perro, lo llamas, estás pendiente de él, estás pendiente de su salud. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer la sociedad y esa es la idea de este podcast. Ustedes dos casi que son la razón por la que yo hice este podcast. Porque juntando dos generaciones de personas que la gente ve exitosas, en torno a eso, a su fragilidad y a compartir y a soñar, es que podemos cambiar el mundo y Colombia. Entonces, muchas gracias por estar acá. Les pido que sigan el podcast Cómo Fue en todas las plataformas, que se inscriban, que vendremos con muchas más historias y con muchas más junturas de estas entre empresarios como Jorge y empresarios como Camilo. Y bueno, a seguir soñando y gracias a ustedes por estar acá. Gracias, Robert. La oportunidad es muy grande y la mayor oportunidad es saber que entre todos podemos construir una mejor sociedad. Así es. Y que el tiempo es el mejor amigo de mejores tiempos. Eso no me olvida. Muchas gracias a